Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿Os habéis peinado? Totalmente. La permanente. Yo me he cortado el pelo hoy. ¿Te has cortado el pelo hoy? Yo también, claro, antes de venir. ¿Sí? Mira, Sí. Ah, sí, ¿verdad? sí. ¿Dónde vas a la peluquería tú? Yo en mi casa. Ah, yo también. No Así. meto la maquinilla de esquilar ovejas y vamos, quedó como nuevo. Yo cuchilla. La cuchilla. Ahí. Es muy valiente. Y en seco. Más valiente todavía. Lo digo porque como hoy tenemos invitados, pues tendréis que salir guapos, ¿no? Este tiene mucho pelo. Sí, tiene barba Sí. prominente. Sí. Pues bueno, pues que estamos aquí en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plan Santa Cruz, 107.4 la FM. No, estoy ahí. Me cago en la mar. A mí me falta algo, ¿eh? Estoy observándote las gafitas esas lilas que tienes. Hoy no, pues mira, ahora son negras, Sí, sí. ahora son lilas. Ay, por Dios. El próximo día vengo con un color de en cada sitio. Uy. Venga, que espera, no me Qué vas a, vanguardista. no me vas a interrumpir ni nada. No, vengo calladito. Pues Uno, no, es un hombre nuevo desde el otro día. Sí, vamos. sí, pues nada, que... ¿Te interrumpí el otro día? No. El feedback de nuestro programa 200 muy bien, que la gente... Sí, le ha gustado. Ah. Sí, se solidariza contigo. Ah. y que entiende, pues en cada momento, pues que... Yo creía que era el FIBA ese es el que pusiste tú los dibujitos estos de la IA. Ah, sí, también. ¿De la AI o la IA? Sí, o... también hicimos unos dibujitos que estamos los tres muy majetes, que nos lo hizo Apañados. el copilot de Microsoft, me parece que es una de esas, y ya está. Bueno, que decía que Onda Plana Santa Cruz también se escucha en streaming por ondaplanaSantaCruz.es, y bueno, pues que este es el programa de historia que nosotros hacemos los domingos, que casi nunca lo decimos, bueno, si lo dices tú luego. Sí, luego a mitad del programa. Y que hoy tenemos el programa 200... Y que repetimos el miércoles. 203. Emitimos el domingo y repetimos el miércoles. se repite el Repetimos miércoles, correcto. Muy bien. ¿Habéis estado por ahí este fin de semana en algún sitio eso? No. Tú estuviste en Riaño, ¿no? Por allí, en Pero estuve en el puente. el puente. Hace ya Estuve en el tiempo. puente, estuve en una procesión, Casi en ya una un mes. procesión de la Santa Compañía, que cuando nos dijo el guía turístico que nos montó en el barco, venid esta noche a la procesión de la Santa Compañía. Bueno, Venga, hay venga. que verlo. Sí. Y sí, me moló. Bueno. Te pues- tenías que haber cogido por un programa. No, pero casi nos cogen porque no había gente y estuvieron a punto de repartir allí. Y coger estos capuchones, Toma, estas poner el velas, capuchón De y- figurante. No está con mal. cara seria y ya está. Bueno, pues nada, preséntanos a nuestro el contertulio de hoy, que Pues, repite ya. Exactamente, nuestro contertulio repite, es Guillermo Nicieza, es un especialista en la Armada Española, desde la Edad Media para acá no tiene secretos para él, pero sobre todo es especialista en la Armada del siglo XVIII. Estoy ya con un libro suyo que se llama Anclas y Bayonetas, y nos va a venir a hablar de un capitulito de ese libro, que es La carrera del glorioso, que es un barquito español que muy valiente, como dice nuestro director, muy machote, exacto. Me va a Un gustar machote. mucho a los del Atleti. No, los del Atleti, siempre digo los del Atleti, pero el glorioso no es el Atleti, es el Alavés. Es el Alavés, el Alavés, el el glorioso, glorioso. Sí. Pues le va a gustar el del Alavés, ya que vamos a hablar del glorioso. Claro. Bueno. Pues a ver, nos va a contar un poquito la Armada y demás del... El glorioso, que no es lo mismo que el goloso. El goloso, Es distinto eso totalmente, distinto vamos, no completamente. tiene nada que ver. No podemos hacer publicidad de pastelerías de Tarancón ni de ningún Ni de sitio. ningún lado. Nah, Ni ya de lo sabes ningún tú, sitio. porque esto no nos pagan por hacer publicidad, y además la emisora no se puede. Eso Pues bueno, vete llamándolo. Le voy llamando y nada, en cuanto se conecte empezamos. Venga. Guillermo, ¿estás por aquí? Manifiéstate. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por aquí, Aquí por estoy. aquí. Aquí, bienvenido de nuevo. Ahí Nada, está tu muchísimas casa. gracias por la invitación. Sí. Oye, ¿Dónde además... esta es tu casa? Y tú deja de comer, hombre, que se te... Hombre, pero...
No, verdad, no le de podemos verdad. ver la mata que tiene Y, este hombre. no y es se el podemos director, comer. y es el director, oh, de Vaya verdad. ejemplo, vaya ejemplo. Qué ejemplo. Yo quería darte las gracias por la felicitación del programa 200. No sé Es si lo verdad. has podido escuchar, pero te lo agradezco, pero vamos, de todo corazón. Un porque, montón, es verdad, es verdad. Porque, pues eso, se agradece que la gente que habéis pasado por aquí nos dedique unas palabrillas, que a nuestro corazoncito también... Exactamente, sí, lo no, lleva nos esto bien. gusta, qué demonios, qué demonios. Nada, yo encantado, un placer. Solo me da lástima que no poder estar con vosotros porque, vamos, creo que huelo hasta el vino y el queso desde aquí, entonces me da un poco de rabia no Vino poder no, estar aquí. Vino no, Vino no, pero cerveza sí. Pero bueno, cerveza, vale. Cerveza del 10,5%. De- Vale, Claro. eso es como vino casi, ¿eh? Casi, casi. Golden Drag. O sea, esto ya es. No hagas publicidad, Muy bien. que no podemos hacer publicidad. No podemos hacer publicidad. Bueno, de Del mi que- Resoli sí, que sí. Del queso tampoco, el cortijo. Muy bien. Muy bien, pues te había citado, Guillermo, a ver si nos podías contar una batallita que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque como dice nuestro director aquí, Juan Carlos, somos unos machotes y muchas veces no nos reconocemos, y es que la carrera del Glorioso, pues siempre digo, jorobar, esto lo cogen los americanos y no ya 7 películas, pero por lo menos series de 7 episodios sí que tenemos, porque Sí. daría seguro que para mucho. Pero tú como buen especialista en la Armada, ¿nos puedes poner un poquito en contexto en el siglo XVIII? Un poquito hablarnos de las guerras que había en el momento, lo que desencadenó en la guerra donde está metida esta carrera de nuestro barquito, el Glorioso. Sí, bueno, técnicamente estamos hablando del año 1747, es decir, prácticamente mitad del siglo XVIII, y estamos encuadrados en la Guerra del Asiento, que en definitiva fue la vertiente, pues bueno, hispano-británica, ¿no?, de la Guerra de Sucesión Austriaca, que fue realmente la guerra que participó, pues bueno, prácticamente. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII las guerras, bueno, también en el XVI y el XVII, por supuesto, pero las guerras europeas eran prácticamente guerras mundiales, y especialmente el XVIII, donde también se extendían a territorios más allá de Europa. Es verdad que en el XVI y XVII no era tan frecuente, en el XVII todavía ocurrió alguna vez, pero en el XVIII, desde luego, como digo, las guerras se extendieron a territorios más allá de Europa. Concretamente, la Guerra del Asiento, ¿no?, esa parte, esa campaña, o ese teatro de operaciones de la Guerra de Sucesión Austríaca, se desarrolló fundamentalmente, más que en Europa, concretamente en América. En América. Precisamente en la zona del Caribe, todo lo que es Norte, Centro y Sudamérica, ¿no? Típicamente fue una guerra más marítima que otra cosa. Ese sería un poco el contexto de esta guerra que nos encontramos. En ese momento yo diría, si se me permite, que Inglaterra, Reino Unido y España estaban muy a la par, lo que era en construcción naval, en las armadas, aunque es verdad que España todavía estaba, digámoslo así, llegando al punto cenit, ¿no? Yo el punto cenit más o menos lo considero casi mediados, casi finales de siglo, pero bueno, podremos decir que los años casi 50, ¿no?, de 1750 a mediados del siglo XVIII, pues bueno, España empezaba a destacar, aunque realmente hay que decir que fue con el sistema Jorge Juan y con el sistema Gautier y demás, que son posteriores a estos años, cuando realmente destacó la construcción naval española. En este contexto hablaríamos todavía del sistema de construcción de José Antonio de Gaztañeta o sistema español, un sistema, todo hay que decirlo, muy bueno, muy recio, y que además no es casualidad que estuvo vigente casi 50 años, es decir, pues bueno, un sistema muy bueno de construcción. No salían mal las naves. Exactamente, no. Esto demuestra que, oye, tan malos no éramos haciendo barquitos. Bueno, perdona, las naves y los marineros que Y los teníamos. marineros. Porque la nave puede ser muy buena, pero si el que lo gobierna. Sí, es un patán, torpe. patán. Yo entiendo que tendrá que ir un poquito a la par. Buenos barcos acompañados de buenos marinos. Eso entiendo que las reformas borbónicas de Felipe V, a pesar de la guerra de sucesión, que si has dicho estamos sobre 1747, pues la guerra de sucesión española hasta 1715, si no recuerdo mal, pues habría dejado el país de aquella manera. En cambio, seguíamos estando ahí arriba en la vanguardia de la construcción naval y de la formación Sí, de hecho, de los marinos. Bueno, realmente la recuperación española de la guerra de sucesión, que fue una guerra que prácticamente dejó España demolida, ¿no? Porque al final, esto hay que repetirlo muchas veces, la guerra de sucesión fue una guerra civil también. Claro. Y fue una guerra que ocurrió fundamentalmente en territorio peninsular, en territorio español, lo cual hay que tener en cuenta, pues como digo, que al final, claro, tienes españoles matando a españoles, aunque luego participarán, por supuesto, también contingentes pues austriacos, ingleses, franceses y demás, ¿no? Que luego se desarrolla también la guerra en yo diría el más centro de Europa. guerra mundial
hecha en Fundamentalmente territorio español. Fundamentalmente en España. En España. Sí, claro. Al final, pues eso, las guerras civiles es lo que tienen, ¿no? Y al final, pues bueno, tienes a dos bandos enfrentados, dos bandos que al final tienen, por supuesto, sus aliados y sus apoyos y demás, pero al final son, como decía antes, españoles matando a españoles. Casualmente, o paradójicamente, mejor dicho, la recuperación española, si la guerra de sucesión acaba en 1714 y demás, claro, en el 17, en el 14 ya incluso se habla a veces de que empieza la Real Armada, ¿no? Porque la Real Armada, aunque digamos así, la Real Orden de Fundación es posterior, de 1717, ya en el 14 se empiezan a intentar, digámoslo así, organizar naves, ya con esa tendencia francesa de que todas las naves sean del rey, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La doctrina francesa ya empezaba a notarse. De hecho, tampoco es casualidad que en 1704, en 1707, es decir, en la propia guerra de sucesión, ya empiezan a producirse las reformas regimentales, ¿no? Ahí los viejos tercios se empiezan a organizar en regimientos, las compañías empiezan a tener hombres un poco a la francesa y demás, ¿no? Entonces, por eso digo que realmente es un tiempo, ¿no? Donde la recuperación española es muy rápida y a mediados de siglo, claro, tenemos una potencia, bueno, por supuesto, con todo lo que era América, Asia y demás, ¿no? Todas las Filipinas y todas estas zonas, pues claro, tenemos una potencia que realmente pues, es muy rica y a pesar de las reformas, también una reforma también muy importante de Felipe V, la Guerra de Sucesión, fue reorganizar el ejército, es decir, desbandar tropas, fusionar regimientos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pues la Real Armada hizo prácticamente lo mismo. Y como digo, aunque el año de fundación técnicamente es 1717, pues bueno, los años antes ya, por ejemplo, José Antonio de Gatañeta ya aparecía y estaba construyendo, en fin, empezaba a construir navíos de línea y demás, con lo cual la construcción para mediados de siglo, pues bueno, llevaba ya 30, casi 40 años construyendo navíos, como digo, muy buenos. Sí. Y aunque nos sacamos un poquito, pero me gusta a mí preguntar... Ya vas por las ramas. Sí, voy un poquito por las ramas. Esta recuperación tan rápida después de la Guerra de Sucesión, ¿puede ser porque a lo mejor el reinado del último Austria, de Carlos II, no fue tan desastre como nos lo han pintado siempre, sino que ya se había iniciado una recuperación en ese reinado que permitió después a Felipe V pisar el acelerador, por decirlo así? Bueno, aquí un buen amigo mío, historiador especialista en Carlos II, Alberto Bravo, él es firme defensor de que realmente Carlos II, no tenía ni un pelo de tonto y además hizo una cosa muy inteligente, que es rodearse de grandes consejeros y ministros, cosa que no habían hecho tanto los reyes anteriores, Felipe III y sobre todo Felipe IV, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en la época, al menos desde el punto de vista naval, que yo es el que más controlo o más manejo, más estudiado, con Carlos II es cierto que había muchos problemas de financiación, fundamentalmente. Sí. Entonces, claro, todavía se construían galeones, los galeones que se tenían eran antiguos, en fin. Esto era muy problemático porque hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVII, tanto Francia como Inglaterra como Provincias Unidas, es decir, Holanda, ya empezaban a construir casi protonavíos de línea, es decir, ya habían pasado al siguiente sistema de construcción, o mejor dicho, al siguiente paradigma de construcción naval, ¿no? Ya navíos de línea. Entonces, claro, cuando enfrentas galeones, que eran buenos barcos en aquel momento, buenos navíos, lo que pasa que, claro, eran pesados, la construcción era muy cara, eran muy lentos, efectivamente, eran recios, aguantaban bien y demás, pero claro, estaban un poco atrasados a la tecnología de la época, ¿no? Pues al final es como, pues si hablamos de carros de combate, pues imagínese pues un Abrams con ahora el nuevo, nuevo carro de combate que saque Alemania o saque un país de estos, ¿no? Pues claro, no tiene comparación, porque al final hablamos de buques decadentes en este caso. Y luego es cierto que en la Guerra de Sucesión hubo varias acciones, ¿no?, que realmente, digámoslo así, hicieron retroceder la capacidad naval española. Una fue la batalla de Vigo, ¿no?, la batalla de la Ría o de Rande, que realmente ahí se destruyó pues prácticamente lo que quedaba de armadas o de escuadras operativas, ¿no? Es verdad que se salvó el tesoro que venía de América, ¿no?, de la carrera de Indias y demás, pero claro, la escuadra de galeones y algún navío que ya empezaban a construirse y demás prácticamente se fue al fondo de la ría, con lo cual, claro, España ahí sí que se vio muy, digámoslo así, con mucha complicación para hacer acciones navales. De hecho, no es casualidad que en la Guerra de Independencia prácticamente no hubo batallas navales, no podía haberlas, ¿no? Sí que hubo defensas costeras, hubo algunas acciones heroicas, ¿no? Pues tanto pues, en Andalucía, fundamentalmente, en las Islas Canarias y demás, pero claro, lo que son batallas navales no podía precisamente por el tema este de que no había buques con el cual defenderse, claro, efectivamente. Oye, y en estos años el sitio de Cartagena fue en estos años el sitio de Cartagena, el de Blas de Lezo, en estos años Cartagena de Indias.
De hecho fue, pues, si no recuerdo mal, fue en el 41, con lo cual fue, pues eso, 6 años antes. Sí, fue en este contexto. De hecho, bueno, curiosamente, la Guerra del Asiento es una guerra que, aunque se suele decir que fue statu quo ante bellum, ¿no? Que es un poco la forma elegante de decir que fue un empate y demás, al final se volvieron un poco a los pactos, ¿no? A los tratados anteriores, es decir, que no cambió gran cosa lo que era el devenir del mundo o el devenir de las potencias con la guerra. Sí que es cierto que España consiguió, pues bueno, prácticamente grandísimas victorias, ¿no? De hecho, Cartagena de Indias, yo lo digo muchas veces, no fue una excepción, sino una tónica habitual de la guerra. Hay varios combates en La Guaira, Puerto Cabello, en fin, Santiago de Cuba, La Habana y demás. Hay combates en América donde las escuadras británicas que intentan invadir esa zona, pues bueno, reciben unos correctivos muy serios y, como digo, pues bueno, Cartagena de Indias es solo un ejemplo, pero realmente tuvieron muchísimas bajas y, de hecho, pues esa guerra yo particularmente la doy por perdida a Reino Unido. Oye, y otra cosa, he escuchado las mentiras, nos vamos también por las ramas otra vez, las mentiras de la batalla de Trafalgar. Sí. Esto lo hace Federico Santaella. Él dice que la tropa inglesa, la armada. La armada inglesa era, pues no tenía armada, o sea, prácticamente era gente, los reclutadores estos que iban... Los marineros te refieres, sí, a la marinería. Los reclutadores iban a reclutar, los invitaban a copas, los emborrachaban y cuando se despertaban estos se encontraban en un barco y estaban diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Esto pasa también en esta época, ¿es así? ¿Son profesionales? En Reino Unido típicamente ocurría mucho eso, hacían muchas reclutas forzosas, en el papel no eran forzosas porque ellos técnicamente subían voluntarios al buque. Ahora, ¿en qué estado? Pues bueno, eso habría que debatirlo. Es secundario. Claro, secundario. Sí que es cierto, en España, aunque las Reales Ordenanzas son de Carlos III de 1768, es muy interesante, ¿no? Porque él dice, las ordenanzas dicen literalmente que no se pueden reclutar hombres bajo engaño, coacción y demás. Es decir, tienen que ser voluntarios de verdad. Y de hecho, claro, ¿qué ocurría hasta este momento? Estos en España, no tanto. Estos son los españoles, ¿no? Estamos hablando de los españoles. Claro, ordenanzas de Carlos estos son los españoles, las ordenanzas españolas de 1768, que estuvieron vigentes prácticamente hasta, creo que el fin del franquismo, es decir, que fueron muy avanzadas incluso para su época. Bueno, lo que ocurría antes es que existían, matrículas de mar, es decir, ciertas formas de recluta y demás. La matrícula de mar era muy típica, funcionó bastante bien, porque realmente lo que se hacía era una especie de mili a los marineros, ¿no? Pues si eras de familia marinera, si querías ejercer, por ejemplo, como corsario, como marinero mercante, como pescador incluso, pues tenías que servir en la Armada de forma obligatoria durante X tiempo. De forma que cuando cumplías ese tiempo se te licenciaba con honores o lo que fuera y podías dedicarte ya a, digamos así, al trabajo de marinería mercante o civil, o pesca o lo que quieras, ¿no? O corso o lo que quisieras hacer. Esto, por una parte, era interesante. ¿Por qué? Porque te formaban muy bien realmente, ¿no? Es decir, recibías formación teórica, práctica, de forma que cuando salías de la matrícula de mar, pues eras un marinero experimentado y tenías, valga la redundancia, mucha experiencia en el mar y demás, con lo cual, pues bueno, tenías opciones de ganarte la vida de una forma bastante bien, ¿no? Hasta este momento había reclutas forzosas. Sí, en tiempos de guerra siempre hubo prácticamente reclutas forzosas. De hecho, pues todavía a finales de siglo, incluso estando vigentes las Reales Ordenanzas, como decía antes, de Carlos III, pues se reclutaban hombres. En el litoral de Cádiz, Huelva y demás, antes de Trafalgar, pues se metió gente toda la que se pudo, se acaban de las tabernas, en fin. Pues se puede imaginar qué clase de gente era la marinería de Trafalgar, ¿no? Pues había marineros experimentados, pero la mayoría eran pues chusma de, pues bueno, en fin, de tabernas, burdeles, lo que pillaban, básicamente, ¿no? Que curiosamente, paradojas del carácter español, funcionaron razonablemente bien para lo que podían haber hecho. Porque al final, la cuestión era cuando veías, claro, esta gente cuando veía que mataban a su compañero, pues entonces, claro, cogían una importante inquina a los ingleses, con lo cual todo lo que era matar ingleses era una buena noticia. Con lo cual, a ti, Juan, no te han matado a nadie los ingleses. No me tires de la lengua. No me tires de la lengua. Tengamos la noche en paz. Entonces, bueno. Al hilo un poquito de esto, Guillermo, puede ser que, porque me suena que en el Tratado de Utrecht una de las condiciones era que las pesquerías vascas, que los pesqueros españoles no pudieran pescar en Terranova. Y a mí eso siempre me lo habían contado como que era no tanto por el tema de la pesca, sino para evitar formar pescadores con experiencia que luego sirviesen de marinos en la Armada. Que era realmente lo que perseguía Inglaterra con claro, esa cláusula del...
de Utrecht. Hay que tener en cuenta que todo lo que es Atlántico Norte, y cuando digo norte, digo pues eso, todo lo que es Terranova, la zona de Canadá y demás, ¿no? Pues la zona también, por supuesto, todas las aguas de la zona de Islandia y demás. Pues bueno, esta España típicamente no iba. Claro, pero sí que es cierto que desde el siglo XVI, incluso desde antes, desde la época medieval, los marineros vascos llevan a la pesca de la ballena y de otros tipos de especies marinas y demás por esas zonas, ¿no? Con lo cual sí que tenían experiencia y de hecho las conocían. De hecho, luego hay, bueno, esto ya es un tema aparte, ¿no? Pero hay ciertas leyendas urbanas que no sé hasta qué punto pueden ser incluso ciertas, y es que Colón había sabido del tema de los vientos alisios y demás, ¿no? Para llegar a América a través de marinos vascos que ya habían recorrido, pues habían llegado prácticamente hasta América, o sea, no pisando propiamente suelo americano, sí, muy cerca de forma tan frecuente que incluso sabían más o menos cómo eran los vientos, ¿no? Cómo funcionaban. Entonces, bueno, como digo, esto es un poco leyenda urbana. Pero bueno, sí que es cierto que puede ser cierto. Yo no digo que no, desde luego. Luego, claro, el tema de las marinerías es cierto. La cláusula del Tratado de Utrecht también, fundamentalmente, porque claro, tras la Guerra de Sucesión Española, lo que le ocurrió a la Royal Navy, también a la Marina Francesa, ¿no? Que es realmente el nacimiento de la piratería como tal, aunque todos pensamos en eso, piratas del siglo XVI, Drake y no sé qué. De hecho, la piratería como tal, los grandes piratas, son todos de finales del XVII, inicios del XVIII, los más famosos, ¿no? Pues tanto Barba Negra, en fin, todos estos que son muy conocidos, que han pasado al imaginario popular, incluso por temas de cuentos, ¿no? De películas y demás, pues son todos de esta época. Claro, lo que ocurrió fue que realmente la Royal Navy era un golem con pies de barro desde el punto de vista naval, ¿no? A inicios del 18. Entonces, claro, al acabar la guerra tuvo que desbandar prácticamente dotaciones enteras. Esas dotaciones, claro, se vieron de repente sin oficio ni beneficio. Además, destacados en Jamaica, en fin, en la zona del Caribe y demás, en las Antillas y tal. Entonces, claro, dijeron, pues bueno, ¿a qué nos dedicamos? Pues bueno, a lo que buenamente podemos, o morirnos de hambre o dedicarnos a lo que sabemos, que es el mar, ¿no? Que sí que tenían mucha experiencia. Y así nació prácticamente la piratería en el siglo XVIII, como digo, finales del XVII, principios del XVIII. Los piratas del Caribe. Los piratas del Caribe. Por la desmovilización de la Armada Británica. Eso que has dicho de ¿a qué nos dedicamos? A lo que sabemos, a robar. Efectivamente. Sí. Encaja con el carácter británico. Volvemos al redil, que os habéis ido mucho por las ramas. Estamos en época, creo, de Fernando VI, ¿verdad? Fernando VI, sí. Exactamente, en 1713 me parece que nació Fernando VI, estamos en esta época. ¿Cómo estaba organizada un poquito la Armada en esta época? Bueno, Fernando VI hay que tener en cuenta que por desconocido que sea su reinado, porque fue un reinado relativamente tranquilo, hay que decir, aparte de grandísimo mecenas de artes y ciencias, para mí del siglo XVIII diría que hasta que fue el mejor rey de todos, aunque luego, por supuesto, pues bueno, Carlos III es muy famoso, Felipe V también y demás, ¿no? Pues bueno, básicamente lo que se dedicó Fernando VI fue a deshacer entuertos de su padre y luego su hermano Carlos III se dedicó a deshacer básicamente todo lo que hizo Fernando VI, porque se metió en todas las guerras que pudo y más. Bueno, el contexto de la Armada es verdad que sufrió algún intento de modificación, sobre todo en los años 30, 33, 34, 37 y demás, que fue cuando se intentó hacer un poco a la inglesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue cuando se creó el almirantazgo del infante almirante, ¿no? Felipe y demás, que al final, bueno, eso fue una cosa un poco rara porque al final hay que tener en cuenta que España tenía la Armada funcionaba de una forma, no voy a decir política, pero sí que es cierto que dependía, por supuesto, de la Secretaría de Marina, cosa que en Reino Unido dependía fundamentalmente del almirantazgo, que eran, pues bueno, almirantes, ¿no? Es decir, eran oficiales de guerra. En España, como digo, dependía fundamentalmente de la Secretaría de Marina, aunque luego al final sí que es cierto que la mayoría de secretarios de Marina pues fueron todos o marinos o desde luego tenían experiencia o eran de familia de marinos, ¿no? Si nos vamos a, por ejemplo, a Ensenada y demás, pues bueno, en fin, todos estos. Y por supuesto luego los ilustres asturianos, los Valdés, ¿no? Porque al finales del siglo ya, Antonio de Valdés y demás, pues tenían todos experiencia marinera y bueno, habían servido en la Armada y demás. La organización básicamente es como se llevaba haciendo en el 18, ¿no? Por escuadras. Típicamente en España había 3 de gran importancia, la de Ferrol, la de Cartagena y la de Cádiz. Cádiz hay que tener en cuenta que era la capital naval, es decir, era básicamente el doble de las otras, ¿no? Tanto en tamaño como en organización y demás. Lo mismo que los batallones de Marina y las brigadas de artillería de Marina, ¿no? Infantería y artillería de Marina, lo mismo, se destacaban en estos 3 departamentos marítimos y el de Cádiz era doble, ¿no? Luego, posteriormente, ya se pasó a San Fernando, pero bueno, en provincia de Cádiz, podemos decir, era doble y demás. De forma también que el capitán general de Cádiz era, a su vez, el capitán general de todas las armadas en conjunto, ¿no? De todas las escuadras en conjunto. Esta era, digámoslo así, la organización. Luego, por supuesto, había también apostaderos, en fin, puertos menores y demás en toda Sudamérica, en Manila y demás.
Y hay que tener en cuenta que que de las capitanías generales más importantes que había en ese sentido en territorio español, pero no peninsular, era La Habana. La Habana era el puerto más importante del mundo en aquel momento. Era muchísimo más grande que Londres y desde luego muchísimo más grande que Cádiz, ¿no? Y de hecho no es casualidad que a mediados finales incluso del siglo XVIII, pues prácticamente el 60-70% de los navíos de línea se construían en La Habana. De hecho, el Santísima Trinidad, el famoso Santísima Trinidad, se construyó en La Habana. Es el mayor astillero que teníamos realmente, el de La Habana. Efectivamente. ¿Y qué técnicas de construcción utilizábamos? ¿Eran peores o mejores que las inglesas o las francesas? Bueno, eran distintas realmente. Como digo, a inicios del siglo XVIII, que es la que realmente afectó al navío glorioso, aunque realmente la del navío glorioso ya era uno de los discípulos de José Antonio de Gatañeta, era Cipriano de Autrán, que era francés, ¿no? Aunque luego, bueno, los Autrán, curiosamente yo conozco a uno de los descendientes de Autrán, es decir, que se han quedado en España ya muy largo plazo, ¿no? El sistema, como digo, de José Antonio de Gatañeta era un sistema muy bueno, lo que pasa que era muy caro, porque eran navíos muy recios, muy pesados, aguantaban la artillería de forma fantástica, aguantaban los cañonazos, pero claro, eran buques generalmente bastante lentos y, pues bueno, como digo, muy caros de construir. Luego, cuando pasamos ya al sistema de Jorge Juan, que es el siguiente, llamado sistema inglés, aunque bueno, esto a uno de mis maestros, a capitán de navío Blanco Núñez, le ofende profundamente, porque dice que realmente los ingleses copiaron a los españoles, ¿no? Lo cual es cierto. Ahí va yo. Entonces, el sistema inglés como tal, ¿no? El inglés de Inglaterra, el que se desarrolló en Inglaterra, sí que es cierto que era un sistema muy bueno, ¿no? Un sistema fundamentalmente entendido como cadena de montaje prácticamente, casi de mentalidad industrial, ¿no? Hablamos de los años 44, 45, vamos, prácticamente en los mismos años del Glorioso. Y realmente, como digo, pues bueno, aligeraban muchísimo los costes, se hacían, en fin, lo que son los cascos y demás, las carenas, cascos y demás, se hacían mucho más rápido, se cortaban las tablas eran intercambiables, es decir, era un sistema de montaje mucho más industrial, menos artesano, menos de asentista, ¿no? Que es como se hacía en España hasta ese momento. Luego, realmente, lo que se trajo Jorge Juan, pues bueno, se trajo desarrollo de los ingleses, pero también se trajo cosas que habían copiado los ingleses cuando capturaron el navío Princesa, un navío español construido todavía con el sistema Gatañeta. Lo capturaron en 1740, lo llevaron al sur de Inglaterra, Plymouth, Portsmouth y demás, lo desmontaron, en fin, lo estudiaron y demás, y con lo que encontraron, lo que hicieron fue mejorar su sistema de construcción, el sistema inglés. Ese fue el sistema que se trajo Jorge Juan a España en los años 50, es decir, prácticamente una década más tarde. Con lo cual estaba copiando indirectamente a sí mismo, lo cual no deja de ser esta paradoja española de si nos lo dicen de fuera parece que entonces sí que nos fiamos, pero si lo decimos nosotros pues parece que no es tan bueno, ¿no? Muy español eso. Pero bueno, y luego ya hablaríamos del sistema, el Gautier, el sistema francés, de François Gautier, un ingeniero de marina francés que se trajo pues, Carlos III a España y demás. Y luego, para mí, el que es el mejor sistema de construcción de la historia, no solo de España, sino del mundo, lo que es barcos de vela, ¿no? Que es el sistema de Joaquín Romero y Fernández de Landa, el sistema Romero-Landa. El mejor sistema de construcción yo creo que jamás hecho. Y luego hay un sistemita, ¿no? A finales del 18, que es el sistema de Retamosa, que es uno de los discípulos, de Romero Landa, ¿no? Que es Julián Martín de Retamosa. Un sistema también muy bueno, de ahí, pues bueno, navíos como el Montañés, el Monarca y demás, el Neptuno y tal, y el Argonauta, por ejemplo, también, son de ese sistema. Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente, se desarrolló en una época donde España, pues entre las bancarrotas, las guerras contra Inglaterra, que les estaba empezando a perder ya de forma bastante seria, y que no había, en fin, básicamente dinero con que construir buques, pues bueno, fue un sistema que, como digo, prácticamente se construyeron 3 o 4 barcos con él y poco más. Y no pasó a la historia, desgraciadamente, por eso, ¿no? Ahora, respecto, que era la pregunta, que me voy por las ramas como siempre, respecto a la pregunta, ¿cuáles eran mejores? Pues bueno, yo diría que el Gatañeta era muy bueno, estaba desde luego a la vanguardia de la construcción naval. Sí que es cierto que luego los ingleses con el sistema siguiente, ¿no? el que podríamos decir Jorge Juan, ahí consiguieron cierta ventaja, y luego y los franceses también, y luego ahí sí que es cierto que yo diría que con Romero Landa España volvió a ponerse otra vez a la punta de la construcción naval, y no fue hasta prácticamente época napoleónica, ¿no? Donde, pues bueno, Noël Sané con los franceses y demás, y luego, pues bueno, los constructores ingleses de finales de siglo, ahí sí que otra vez, pues bueno, los ingleses ya nos volvían a ganar un poco el tema de la construcción, fundamentalmente por inversión, es decir, ya no tanto porque la tecnología fuera mejor o peor, sino porque los ingleses invertían muchísimo más en construcción naval, incluso los franceses en época de Napoleón o antes de Napoleón
invertían muchísimo más dinero, de forma que, claro, evidentemente conseguían buques de gran importancia y que funcionaban muy bien, claro. Sin decir que, por supuesto, los españoles, para lo que se invertía y lo que se hacía, también funcionaban muy bien. Claro. Y yo tengo otra duda que siempre me ha surgido. Hablamos de la Armada del siglo XVIII como la Armada Ilustrada. ¿Dónde estudiaban estos hombres para que nos salieran tan listos? Claro, porque es que escuchas el currículum de los grandes marinos, de muchos de los que murieron en Trafalgar, jorobar, si es que eran más científicos que marinos, o a la par. ¿Dónde estudiaban? ¿Dónde se formaba nuestra marina? Bueno, yo creo que de las decisiones más inteligentes que hizo Felipe V al encargar la creación, ¿no?, o la organización de la Real Armada, precisamente a José Patiño. No tanto José Patiño, porque José Patiño hay que tener en cuenta que era intendente general de Marina, pero tampoco era un experto en el tema, ¿no? Simplemente se lo encargó a otros grandes marinos, a Pez y demás, ¿no?, que eran ya veteranos, muy veteranos en aquella época. Y realmente lo que se decidió fue, fundar la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, ¿no? Y se hizo de la mejor forma posible, es cogiendo básicamente la concepción, la doctrina teórica de los franceses, ¿no?, de los Gardamagán franceses. Por cierto, Blas de Lezo se fundó como guardiamarina francés antes que español, lo cual ahí queda eso, ¿no? Es decir, eran muy buenos guardiamarinas, muy técnicos, tenían muchos conocimientos teóricos y demás, eran grandes científicos también en aquel momento, que fue lo que se trajo a España. Pero luego también Felipe V tuvo la brillante idea, no tanto él, como digo, sino sus secretarios de Marina y demás, en que esa formación también fuera eminentemente práctica. Es decir, que esos guardiamarinas también sirvieran en buques y navegaran durante muchísimo tiempo antes de recibir la comisión de oficiales, ¿no? Con lo cual cogieron también la doctrina inglesa, eso de que los niños se forman en el buque y no tanto en una academia, en un edificio, en la costa y demás. Los guardiamarinas españoles cogieron lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la teórica francesa y de la práctica inglesa. Y así salieron, pues bueno, no solo excepcionales marinos de guerra, es decir, oficiales de guerra, combatientes y demás, y tácticos, brillantes tácticos, sino también grandísimos científicos. De hecho, pues bueno, como muy bien decías, pues la Marina Ilustrada se llama la española. ¿Por qué? Porque es que, además de grandes militares, eran grandes científicos. Y además lo demostraron durante todo el siglo XVIII y parte del XIX. Sí. Como verás, nosotros no comentamos nada, solo te preguntamos y te preguntamos. Asentimos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, sí, estás dando una clase. Escucha, ¿y el espionaje cómo era? Bueno, el espionaje, esto, otra vez voy a volver un poco al pasado, ¿no? Porque es muy interesante. Pues bueno, a finales del 16, principios del 17, había un cierto gallego, ¿no?, en Londres, lo cual ya es bastante decir, el conde de Gondomar, que estableció un sistema de espionaje en Londres, vamos, prácticamente en el centro de la corte inglesa, que era, fascinante. Quiero decir, ya le hubiera gustado a James Bond tener algo así en su época, ¿no? Vamos, en su época, en las novelas de James Bond y demás. Bueno, esto se mantuvo prácticamente durante todo el 17 y en el 18, otra vez, el espionaje español en Inglaterra fue importantísimo. De hecho, Jorge Juan, además de sistema de construcción, además de marino de guerra y demás, y de director de la Real Academia de Guardias Marinas, que también lo fue durante un momento de su vida, pues también sirvió como espía en Londres. De hecho, consiguió infiltrarse en el almirantazgo británico, comía con almirantes, es decir, parecía un hombre más de ellos, ¿no? Y consiguió, pues bueno, crear una red de espías muy importante, como digo, en Inglaterra, tanto en Londres como en el sur de Inglaterra, fundamentalmente los astilleros, arsenales y demás, y consiguió traerse a España, pues bueno, una cantidad prácticamente medio centenar de grandes artesanos, la mayoría católicos, ¿no?, tanto escoceses, irlandeses como ingleses, también protestantes, por supuesto, pero bueno, la cuestión es que consiguió traerse a España estos grandes artesanos, que fueron los que desarrollaron luego precisamente el sistema inglés en España, el sistema Jorge Juan, que dio lugar, pues bueno, a la serie, por supuesto, a la serie 12 Apóstoles, ¿no?, al Navío Oriente y demás, y a Santísima Trinidad, entre otros, ¿no? O el San Carlos, que también fue un buque también muy importante. Este sistema de construcción se desarrolló pues tanto en España como en La Habana, como decía, ¿no? De hecho, Santísima Trinidad decíamos antes que se había construido en La Habana. Bueno, la vida de Jorge Juan
si no da para película, da para serie mínimo, vamos, por lo menos. Lo tenemos al final, aquí. pues bueno. Sí, hizo Maese un programa, un programa que Juan. remitimos a nuestros oyentes a que lo vuelvan a escuchar. Que lo Pues sí, busquen pues porque no una nos vida. acordamos que... Interesantísima. Bueno, yo solo ya resumiendo mucho el tema de Jorge Juan, se puso en fuga con su cabeza puesta a precio en Inglaterra, pues en fin, escondido en un barco como un simple marinero y demás. Es decir, en fin, una vida absolutamente interesantísima. Y como digo, el espionaje fue muy importante, ¿no? Luego también una parte muy, yo diría, muy interesante fue ya la guerra de independencia de las 13 colonias. Una de las razones, curiosamente, al final son cosas también del destino, por las cuales se capturó el doble convoy, ¿no? En 1780, que prácticamente decantó la guerra a favor de los continentales, es decir, de los futuros estadounidenses, fue porque el conde de Floridablanca, en aquel momento, el ministro de Marina, estaba enfermo y despachaba él mismo como propio ministro de Marina prácticamente interino, ¿no? Con lo cual, claro, ya sabemos cómo va la burocracia en España y en la época borbónica nos podemos imaginar que todo se hacía por triplicado o cuadruplicado, pues lo que ocurría es que Floridablanca despachaba desde la cartera de Marina y su propia cartera de Estado, de forma que recibía los informes de espionaje el primero, con lo cual podía dar las órdenes mucho antes. Y así fue como precisamente comisionó a Luis de Córdoba para ir a buscar ese doble convoy que los espías españoles en Inglaterra habían dicho que estaba a punto de salir, con lo cual los españoles ya sabían más o menos por dónde iba a estar, cuándo había salido de puerto y más o menos la zona por donde buscarlo, y al final efectivamente lo encontraron. Sí, siempre hemos sido muy espabilados. Sí, Lo que pasa, a ratos. No, hemos sido espabilados. Lo que pasa es que la leyenda negra, yo creo que nosotros mismos nos echamos arena a nosotros el mismos. siglo XVIII nos lo hemos echado nosotros tierra encima tranquilamente. Bueno, sí. arena, tierra, da igual. Yo no sé por qué te metes entre los espabilados. Ahora, pues lo pones en primera persona, pero... Te iba a preguntar, Guillermo, estamos hablando de la guerra del asiento. ¿Qué es el asiento? Bueno, el asiento es, digámoslo así, una especie de privilegio o concesión, podríamos decir mercantil, que es, bueno, el asiento de negros fundamentalmente, ¿no? Que es el permiso para, bueno, en términos actuales diríamos que traficar realmente, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo era comerciar con esclavos de África, básicamente en territorio español, que en ese caso era América fundamentalmente, ¿no? América y Asia, pero bueno, típicamente América. Era prácticamente paralelo a lo que es el navío de permiso anual, ¿no? Que permitían también a Inglaterra y otras potencias, fundamentalmente Reino Unido más que Inglaterra, comerciar con territorio español con un único barco al año, lo cual, pues bueno, era, desde luego, era sustancioso, ¿no? Era, bueno, en fin, se conseguía un comercio bastante interesante, pero claro, ni de lejos, precisamente, lo que se podía comerciar con América. Hay que tener en cuenta que uno de los problemas que tuvo América con España, me refiero al siglo XIX y demás, que básicamente yo diría que fue lo que decantó, vamos, lo que fueron los movimientos de independencia y demás, es que España no podía absorber todo el comercio que tenía América. Es decir, América necesitaba comerciar con muchísimas más potencias. Era imposible que se absorbiera exclusivamente la península con todo lo que era América. Era un cuello de botella lo que le estábamos haciendo a América. Efectivamente, era un monopolio que a España le venía estupendamente y a América tampoco le venía mal, pero claro, había muchos productos que no tenían salida. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que al final que se encarecían mucho parte de los productos, o se perdían, o lo que pasaba, el 18 pasó mucho, que al final se hacía, pues bueno, pues eso, básicamente tráfico, en fin, todo esto de extraperlo, podríamos decir, sí, efectivamente, temas de este calado. Pero bueno, y la guerra del asiento literalmente se produjo, yo diría que, bueno, por supuesto, por todas las cuestiones dinásticas, ¿no? De Europa, de la guerra de sucesión austríaca y demás, pero entre España y Reino Unido, fundamentalmente por el tema económico de que Reino Unido quería abrir el comercio a América. Para su propio interés, evidentemente, claro. Esto no lo pensemos desde el punto de vista aquí, bueno, utópico, no, era porque les venía bien a ellos, lógicamente. Claro, sí, Gran Bretaña era liberal para ellos vender sus productos, pero a ti que no se te ocurriera ir allá a vender. Efectivamente. Un liberalismo un tanto sui generis. Y ahí aparece una figura que es el navío de permiso, ¿no? El navío de permiso. ¿Qué es exactamente el navío de permiso?
El navío de permiso es un poco lo que decía antes, es el navío de permiso anual, que es se permitía que un navío, pues bueno, llevara, comerciara básicamente con América, trajera y llevara productos, y bueno, los pasajeros es verdad que típicamente sí que se permitía, no había, se hacía la vista gorda, básicamente, ¿no? Pero sí que, pues, pero bueno, con una parte de pasajero ahí, no polizón, porque no es polizón el caso, pero bueno, que vas aquí, tú siéntate aquí, no te muevas mucho y no de guerra que te llevamos. Eso, efectivamente, y sobre todo no revuelvas a la gente, a los queridos americanos, que son los que nos interesa tenernos tranquilos, ¿no? Que es un poco la historia. Sí, sí. Como digo, la guerra realmente entre Reino Unido y España, pues bueno, estalló precisamente por eso. Bueno, claro, la guerra del asiento o la guerra de la oreja de Jenkins, claro, que también es digámoslo así, el seudónimo con el que ha llegado todavía hasta nuestros días. ¿Y por qué se llama de la oreja de Jenkins ese? Bueno, esto es una historia que yo diría que se la inventó el propio Robert Jenkins, ¿no? Que era un, pues en fin, un contrabandista, pirata, ¿no? Era un contrabandista. Sí, un contrabandista, en fin, era un hombre que estos ingleses que se inventan mucho. Sí, se dice, bueno, se dedicaba, vamos a decirlo así, a negocios de poco lustre, ¿no? No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí contrabando, ese tipo de cosas y demás, ¿no? Tema de esclavos y tal. Bueno, pues básicamente lo que fue es que fue capturado su buque por un capitán español. Se dice que Juan de León Fandiño, ¿no? Un gallego asentado en La Habana y demás, que se dedicaba en aquel momento, se dice que era corsario. Bueno, en aquel momento hay que tener en cuenta que el corso español del 18 funcionaba mucho más como guardacosta que como podemos entenderlo, digamos así, desde el punto de vista británico, ¿no? O sea, no eran tanto piratas con licencia, ¿no? Que al final era un corsario, como más bien un guardacosta. Era, pues bueno, gente de la zona, gente con experiencia naval y demás, que se les daba un cargo naval y pues armaba muchas veces en su propio bolsillo su buque o tenían un buque de mercante y entonces se les emitía pues una patente de corso para operar bajo el rey de España en estas condiciones y demás, ¿no? Pues bueno, básicamente le capturó y entonces al estar haciendo contrabando más allá del navío de permiso anual, ¿no? Pues lo que ocurrió es que decía, ¿no? que pues, en fin, el Robert Jenkins se puso un poco tonto con el español mandó atarlo al palo mayor, le cortó una oreja y dijo esa famosa frase de ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si lo mismo se atreve. Y entonces, claro, luego está la historia de que apareció Jenkins en el Parlamento con su oreja metida en un tarro, diciendo que los malvados españoles me cortaron la oreja y dijeron esto a nuestro rey y no se puede permitir, no sé qué. Bueno, básicamente, esto es bastante curioso, ¿no? El primer ministro británico en aquel momento le apetecía entre cero y nada declarar la guerra a España. De hecho, la guerra se declaró casi por aclamación popular. Se rodeó el Parlamento, la gente, el populacho y demás, y prácticamente obligaron al primer ministro a declarar la guerra a España por la afrenta que había sufrido no tanto Robert Jenkins, sino el insulto que había hecho ese capitán español al rey de Inglaterra en aquel momento. Pues bueno, esta es la historia un poco de la oreja de Jenkins. Si a mí me preguntan personalmente, Jenkins se lo inventó. Claro, se lo inventó una operación de propaganda. El Maine en el 98. También, nos inventamos que aquí le han pegado un petardazo a esto para decir, venga, como vamos. Como justificación para los intereses que hubiera detrás declarar la guerra. Efectivamente. Que le desentierren y que miren a ver si tiene la oreja o no. Sí. Habría que ver dónde está este hombre, pero bueno, sí. No, a ver, la realidad es que en aquel momento también pasó unos años más tarde, ¿no? Tanto en los años 60, en los 70, ¿no? Cuando también, bueno, los intentos de invasión del Río de la Plata, los primeros y demás, ¿no? La zona también esa. En fin, que los ingleses en aquel momento, cuando no les interesaba declarar la guerra de forma oficial, lo que se hacía era pues apoyarse fundamentalmente en el de las Indias, ahí lo diré. Vaya por Dios, no me sale. Esta corporación de las Indias Orientales y demás, la compañía, no me salía el nombre. La compañía de las Indias Orientales y demás, y occidentales, que había dos, había una orientales y otra occidentales, para que, digámoslo así, como empresa de mercenarios, porque al final básicamente es lo que hacía, y de forma privada, si salía mal, por supuesto, se dedicaran a hacer este tipo de campañas, ¿no? Este tipo de expediciones. Si salía bien, el rey y los ministros y demás llevaban una parte, es decir, le venía bien también a la economía británica, pero si salía mal, el rey y los ministros se lavaban las manos y decían, esto fue una empresa privada, estos señores no tienen ninguna clase de apoyo abierto del gobierno británico, con lo cual España no nos puede declarar la guerra porque lo hicieron de forma privada y no es cosa nuestra. Bueno, claro, no hay que decir que la mayor parte de los oficiales, en fin, de capitanes de buques, comandantes y demás,
de la Compañía de las Indias, también lo eran al mismo tiempo de la Royal Navy. Con lo cual, pues ahí está la gran trampa, y de hecho los marineros pues se reclutaban de un sitio, iban de un sitio a otro, ¿no? Por eso también es verdad que los marineros de la Royal Navy eran muy experimentados, porque la mayoría habían tenido un servicio mercante larguísimo a lo largo de sus vidas, ¿no? Y pasaban de un sitio a otro, pues de forma prácticamente, pues cuando había paz y no había guerra, pues se pasaban a la mercante, y cuando no volvían, y así, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, esta forma yo diría que inteligente, ¿no? De formar, porque al final, como digo, esto es como tener a los soldados de maniobras continuamente, ¿no? Con experiencia de combate real continuamente. Pues si no están siendo soldados, si no tienes guerra, pues los tienes sirviendo de mercenarios en África, con lo cual, pues muy bien, porque se siguen formando y siguen aprendiendo y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la forma de hacer la guerra naval de los británicos. Y como digo, pues al final de siglo, pues bueno, se demostró que mal no les salió, desde luego. Mal. Pero vamos a mí lo que quiero saber ya, la historieta menos irnos por las ramas, ¿no? Sí. Y vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos, tenemos un navío ¿de cuánto? De 2 puentes con 70 cañones, y bueno, pues... y que atienda el nombre del Glorioso. El Glorioso, que yo pensaba que cuando decían el Glorioso era que íbamos a hablar del Alavés, del equipo de fútbol, pero no. Aquí tenemos al Glorioso, con su gloriosa historia. Vamos tema vasco tiene, ¿no? Porque realmente el Glorioso, o sea, es un alias que se le dio en aquel momento, era, digámoslo así, una forma de llamarlo, pero el nombre oficial era Nuestra Señora de Belén y San Ignacio de Loyola. O sea, el San Ignacio de Loyola, alias el Glorioso. Con lo cual, pues bueno, lo del Alavés ni tan mal tirado, ¿eh? Sí, hemos pegado en el poste, valga la referencia futbolística. Ha estado cerca. Pues cuéntanos un poquito ya su historia. Pues bueno, yo diría que lo más interesante de la carrera del Glorioso, ¿no? En ese sentido, se llama carrera porque fue una serie realmente, ¿no? de 5 combates navales, ¿no? Desde el 28 de mayo al 19 de octubre del año 1747, que se dio, pues básicamente desde, pues bueno, creo que eran 200 leguas al norte de las Azores, el primer combate, hasta el Cabo de San Vicente, que fueron los tres últimos combates, y un segundo combate prácticamente a la altura de Cabo Finisterre, ¿no? Que fue el que un poco determinó lo que ocurrió. Bueno, ¿por qué se llama la Carrera del Glorioso? Bueno, típicamente porque hacía una travesía desde Veracruz hasta, típicamente la idea es que fuera a Cádiz y demás, aunque sí que se había considerado, ¿no? Que podía hacer un desembarco en Ferrol y demás. Y bueno, estaba comisionado básicamente en una misión pues casi diplomática, ¿no? Pues llevaba un rico cargamento, llevaba pues bueno, plata, en fin, bienes materiales, ¿no? Desde América, y también había pues bueno, unos ciertos regalos, ¿no? Que le habían hecho tanto el virrey, uno de los virreyes de las provincias españolas de América y demás, y aparte de algunos criollos, al propio rey Fernando VI, ¿no? Bueno, claro, el tema es que en aquel momento, estando en guerra, pues lo que ocurrió es que el navío Glorioso se encontró con que, pues bueno, varias escuadrillas, ¿no? Pues tanto corsarias como de la propia Royal Navy, pues bueno, intentaron capturarlo porque ellos consideraban que era lo que llamaban un money ship, ¿no? Que es un barco de dinero, es decir, un barco cargado con un rico cargamento, lo cual sí que es cierto que lo tenía. Pero claro, lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? En la distancia, lo que no sabían es que técnicamente era un buque de guerra, es decir, era un barco de guerra con 70 cañones, muy bien armado, y además que habían embarcado, pues bueno, una guarnición bastante importante de infantería de marina y de granaderos de marina, ¿no? Y de granaderos también de tierra que estaban embarcados. Y además, su comandante, el capitán de navío de la Cerda, Mesía de la Cerda, pues realmente era un hombre, pues bueno, con una bastante amplia experiencia naval, y de hecho tampoco es casualidad que a lo largo de la propia travesía, ¿no? Después creo que si no recuerdo mal fue del segundo combate, pues recibió el ascenso a jefe de escuadra, es decir, el ascenso que a día de hoy sería contraalmirante, ¿no? Como digo, lo que ocurrió fue una serie de combates navales donde el Glorioso, pues bueno, si nos vamos a los números, la verdad es que esto es, o sea, no es de película, ya no sé cómo definirlo, ¿no? Pues es homérico, podríamos decir. Pues es un único navío español que se enfrentó, pues en total, no al mismo tiempo, sino, como digo, en los diferentes combates, a 4 navíos de línea, 6 fragatas y 2 bergantines. En el último combate, que fue realmente el combate más interesante... Sí, efectivamente, 12 buques. Si los ponemos, vamos, en paralelo, la verdad es que da hasta miedo que un único navío español pudiera hacer semejante proeza, ¿no? Y luego, bueno, la parte interesante yo diría que fue en el último combate, sí que es cierto, ahí combatió contra 2 fragatas y un navío de línea británico, el Russell, que era de 80 cañones, es decir, era sensiblemente superior, era una clase superior al suyo.
¿Por qué se rindió el Glorioso? Bueno, porque después del segundo combate se fue a refugiar a la ría de Corcubión y ahí, como siempre, ¿no? La burocracia española, los plumillas, en fin, los expertos, ¿no? El comité de expertos, podríamos decir, resulta que le dijeron al capitán de navío, pues Pedro Mesía de la Cerda, dijeron, bueno, disculpe, es que yo quiero embarcar, por favor, más municiones, más pólvora, porque he tenido 2 combates y, en fin, necesito este tipo de cosas para, o si luego me encuentro con otra escuadra o con otro buque inglés, poder defenderme de forma, pues, más o menos favorable y demás. Bueno, pues, en toda su amplia sabiduría, el plumilla de turno le dijo que no le hacía falta, que no le iba a embarcar nada. Con lo cual, pues bueno, ahí se vio que al final, en el último combate, se rindió el navío Glorioso. ¿Por qué? Porque es que no tenía con qué disparar. No tenía ni pólvora, ni balas de cañón, no tenía nada. De hecho, aún así, los infantes y granaderos españoles hicieron fuego de mosquetería contra los buques. O sea, hay que tener en cuenta cañonazos contra mosquetazos, ¿no? Pues así acabó el combate del Glorioso. Gracias a Dios, sí que es cierto que en Corcubión y demás consiguió desembarcar la rica carga, con lo cual cuando capturaron el buque los ingleses encontraron que era, bueno, sí, el navío, un navío muy interesante, muy bien construido y demás, y consiguieron remolcarlo precisamente hasta el sur de Inglaterra, pero no consiguieron nada prácticamente desde el punto de vista económico, que era el objetivo que ellos tenían fundamentalmente, ¿no? De hecho, curiosamente, el propio comandante del navío Russell, pues bueno, le llegó a reconocer, ¿no? Cuando llevaron prisionero en custodia, más que prisionero, a Pedro Mesía de la Cerda, al buque inglés, que bueno, que si hubiera tenido que combatir 10 minutos más, se hubieran tenido que rendir a ellos porque estaba saltando un motín en el propio buque inglés, ¿no? De las bajas que estaban teniendo, porque tenía vías de agua, en fin, era un tema ya que el buque inglés aguantaba lo justo, aguantó lo justo como para no tener que rendirse, ¿no? ¿Cómo se llegó a este límite de este último combate? Bueno, gracias a Dios, como digo, aunque no se le permitió embarcar, digámoslo así, municiones, balas de cañón y demás, sí que es cierto que el comandante del departamento marítimo sí que le permitió embarcar tropa de tierra, ¿no? De ahí estaban granaderos que, si no recuerdo mal, eran del Regimiento Galicia, que es verdad que los combates, pues bueno, funcionaron muy bien y permitieron, digamos así, llegar hasta este punto. Claro, cuando nos vamos a las bajas, ¿no? De estos combates, la verdad es que es tremendo, porque tenemos claro que el navío Glorioso tuvo en todos los combates, es decir, en total, al final de su travesía, al final de su carrera, tuvo 44 muertos y 173 heridos. Pero claro, la Royal Navy en su conjunto, es decir, todos los buques británicos que combatieron contra él, tuvieron 433 muertos, 352 heridos y además se hundió un navío, el navío Dartmouth, ¿no? Que se voló, básicamente, le dieron un cañonazo a la Santa Bárbara y se voló el buque. Curiosamente, cuando se voló el buque, los españoles, en vez de ponerse en fuga, porque le estaba persiguiendo una flotilla británica, se pararon a recoger a los náufragos ingleses. De hecho, luego se agradeció esto mucho a los propios españoles, ¿no? De hecho, esto se deduce además porque está escrito de puño y letra de oficiales españoles, y hay un joven oficial español, un teniente de fragata, que dice que los españoles lamentaron mucho el hundimiento, es decir, la voladura del buque, porque, claro, habían visto cómo se estaban hundiendo y muriendo muchísimos ingleses y que habían intentado con todo lo que podían, ¿no? Pues intentar, en fin, a los náufragos recogerlos. Hasta un punto, lógicamente, porque si se echaban mucho tiempo recogiéndolos, pues al final, claro, les iban a apresar el buque, la propia flotilla, que los ingleses, pues bueno, yo diría que nunca hubieran estado mucho tiempo esperando, por decir alguna manera, ¿no? Somos unos Quijotes. Somos machotes y caballeros. Y Quijotes. Sí. Pero ahí está, el último combate, incluso el Glorioso llevaba daños que no habían podido reparar en Corcubión. O sea que aun con un abrazo a la espalda, pongamos el símil, sí, se atrevieron con ellos y bueno, estoy leyendo por aquí que algunos de los oficiales ingleses en los primeros combates que luego fueron declarados culpables por negligencia, por inútiles. Por inútiles, sí, fundamentalmente. Sí. Sí, de hecho, bueno, una de las frases de la carrera del Glorioso más, bueno, que resume literalmente, ¿no?, lo que fue en fin, toda la carrera, fue de George Walker, ¿no?, un comodoro de la Royal Navy, el que dirigía, el que luego, si no recuerdo mal, fue uno de los condenados precisamente al final, o al menos fue uno de los juzgados, que dijo algo así como: nunca los españoles ni nadie en realidad combatieron mejor en un buque como lo hicieron ellos, ¿no? Como diciendo, es que son los mejores combatientes que yo mismo, que yo he visto en mi vida, y seguro que este hombre, llegando al grado de comodoro, había visto muchos. De hecho, estaba precisamente ayer en una conferencia sobre la época medieval española, bueno, castellana, aragonesa y demás, una frase también que había dicho, curiosamente, el rey Eduardo III de Inglaterra, que me acabo de acordar, que era: porque los castellanos son temibles rivales en la tierra y en la mar. Con lo cual,
esto ya viene de lejos, ¿no? O sea, que creemos que la historia naval española es del 18, bueno, 16 y tal, pero sin embargo es muy antigua. Y esta concepción de nuestros enemigos de decir, es que estos hombres son grandísimos combatientes, tanto en tierra como en mar, pues bueno, era muy típica. Aparte, por supuesto, de la manidísima frase esa, ¿no? Lo de a los españoles quiero ver por tierra, porque si los vemos, por mar, porque si los vemos por tierra, que San Jorge nos proteja, ¿no? Que decían los ingleses también en aquella época, en la época de los tercios. Pues bueno, que ahí queda eso, ¿no? Ahí estábamos los españoles pues repartiendo mandobles y cañonazos pues a partes iguales, yo diría. ¿Y por qué en esta última batalla, por qué no salió gente, o sea, otros barcos a ayudar al Glorioso? Bueno, esa pregunta es muy importante, o sea, muy interesante. A ver, una de las cuestiones es que el Glorioso realmente se refugia en Corcubión porque hay una marejada, es decir, hay una tormenta marina importante y de hecho intenta anclar, se le agarra el ancla, es decir, tienen que picar el ancla, luego se van a Cádiz. Es decir, en aquel momento la mar estaba muy complicada, no era fácil salir de puerto. Y luego, pues bueno, es cierto que en ese contexto los británicos, muchas veces en la historia naval ocurre así, tuvieron cierta fortuna a la hora de encontrar al Glorioso en Cádiz y encontrarlo antes de que se pudiera dar el aviso a que saliera la escuadra básicamente la escuadra de Cádiz a intentar defenderlo. Realmente de todas formas iba a ver si lo podían arreglar, fundamentalmente. Claro. Claramente, La pena no poderse quedar en Ferrol, claro, a resguardo. Claro, intentaron quedarse, no pudieron, de hecho no llegaron a Ferrol, como digo, llegaron a Ría de Corcubión y demás, ahí no tenían forma de hacer reparaciones, intentaron salir hacia Ferrol, no pudieron llegar a Ferrol, tuvieron que tirar hacia Cádiz y en Cádiz, sin llegar a Cádiz, pues bueno, se encontraron a esta escuadrilla británica que fue con la que tuvo el combate. Esto, pues bueno, a veces ocurre así, es decir, la navegación pues es muy caprichosa en muchísimos casos, pues el tema de vientos, mareas y demás, y bueno, pues claro, hubiera sido óptimo, pues evidentemente que hubiera salido una escuadrilla a intentar proteger al Glorioso, pero claro, desgraciadamente, pues bueno, por H o por B, pues el devenir del navío español, de ese Glorioso, ¿no? Que hizo honor a su nombre, pues bueno, fue otro muy distinto. Además es que he estado leyendo el final de la historia, los ingleses se llevan a Lisboa al Glorioso, ¿no? Y lo quieren incorporar a la Royal Navy. Sí, se lo llevan primero a Lisboa y luego lo remolcan incluso hasta, creo que fue Spithead, ¿no? En el sur de Inglaterra, para estudiarlo y demás. O sea, tenía es que tantos daños que imposible. Claro, al final... un colador, seguro. Sí, de hecho, creo que quedó convertido en un pontón y luego, pues bueno, poco menos que se desmontó y demás porque no había nada que hacer, básicamente, ¿no? Bien. Aunque sí que es cierto que, lo que sí que se hizo fue estudiarlo, que esto los ingleses... Quiero decir que son muchas cosas, pero no son tontos, quiero decir. Sí. Cuando ven que un buque es capaz de resistir a 2 fragatas y un buque de porte superior al suyo en el combate durante no sé cuántas horas y que además se rinde porque le faltan municiones, dicen, no, esto vamos a estudiarlo por lo que sea, igual encontramos algo que nos interesa añadir a nuestros buques, ¿no? Y bueno, y como digo, pues efectivamente lo hicieron porque luego las siguientes establishment de construcción naval fueron a los pocos años también, o sea que algo tuvieron que encontrar. Pero bueno, en las bodegas ni las ratas, eso sí que yo creo que es lo que más les dolió. Eso vamos, garantizado, sí. Si pensaban encontrar un rico botín de plata y no sé qué, pues se dieron de bruces con la realidad, o sea, nada. O sea, por no encontraron ni pólvora, o sea, nos podemos imaginar qué palmo de narices tuvieron que llevarse. Pues sobre la historia, qué bonita. Sí, pues esta historia, muchas más, y bien contado, adornado, puesto en su contexto, como me gusta a mí decirlo, lo podéis encontrar en el primer libro de Guillermo, Anclas y Bayonetas, si no recuerdo mal. Este es Leones de Mar, exactamente. Este es Leones de Mar. Anclas y Bayonetas todavía no le he hincado el diente, pero vamos, Leones de Mar me está encantando. Lo voy leyendo así, capitulito porque se puede leer de forma independiente, no hace falta correlativo. Y la verdad es que está, pero que muy interesante, muy, muy curioso. Y como me llamó tanto la atención, pues dije, Guillermo que nos lo va a contar, tal cual. Además de Anclas y Bayonetas, que aparecen ya por aquí los grandes, Blas de Lezo, Juan José Navarro y todo esto. Y también aparece una mujer que a lo mejor nosotros la tenemos que coger un día, la primera sargento de infantería de la Marina Española, está por ahí también, que era... no me acuerdo el nombre, Ana María.
¿Puede ser? Ana María de Soto. Ana María de Soto. Bueno, la primera sargento primero de Infantería de Marina de la historia, de hecho. O sea, no solo de España, sino de la historia. Pues mira, aparece por aquí una también campeona, en Anclas y Bayonetas. O sea, apuntada queda. Sí. Para incorporarla, le hacemos un programa rápidamente. O llamamos a Guillermo. Exactamente, o Guillermo. Bueno, yo encantado. Y si me permitís, mira, la gente que le interese la carrera del Glorioso de forma un poco más extensa y demás, dos buenos amigos, Agustín Pacheco es el autor del El Glorioso. Ese primo mío. Pues mira, es un monográfico de fantástico. Vamos, a mí me encantó el libro y vamos, lo recomiendo 100% porque es un libro absolutamente tremendo. Y luego está otro amigo mío, Ferran Brooks, que escribió El Glorioso, ¿no? Hombres de Mar y Guerra, que es en formato cómic con ilustraciones y demás. Que para los niños y adolescentes pues está muy bien y cuenta la historia también de forma muy, muy amena y muy, muy entretenida. Y para los frikis como yo. Bueno, pues también. A ver, yo lo tengo y me lo leí, también te digo. Sí. Muy bueno, pues jorobar. Muchas batallitas de estas, Guillermo. Nos encanta que nos cuentes estas historias y aprender contigo. ¿Tenemos más proyectos de más libros o estamos centrados en esa? Sabemos que estás por ahí estudiando. En estudiar. Sí, estudiar. Bueno, estudiar y hacer ejercicio, porque aquí esto, vamos, a lo que me oposito yo, no vale solo con estudiar, también hay que estar más o menos fino. No, bueno, sí, publicaré, no sé si será para verano-otoño probablemente, el siguiente libro, que es Almirantes del Imperio, los almirantes del siglo XVI y XVII. Qué bien suena. Que son, pues bueno, una visión biográfica, ¿no?, de los grandes almirantes de la época imperial, con, por supuesto, muchísimas batallas y demás, pero centrándome no solo en los más conocidos, ¿no?, Álvaro de Bazán y demás, sino también en aquellas figuras más desconocidas y que yo creo que hay que hacerles el honor de que aparezcan por lo menos en los libros y que sean conocidos, porque es verdad que hay algunos que son interesantísimos y yo incluso, vamos, la gente más puesta en el tema naval, yo creo que no los va a conocer. Pues me da a mí que no va a ser la última vez que te dé la tabarra, Y luego un pequeño proyectillo que tenemos ahí con Despertaferro, que es sobre Blas de Lezo, que ya os contaré también. Muy interesante. Lo que tienes que hacer es venirte para acá, para el pueblo, y aquí nos echamos unas birras. Pues sí, pues claro. Cuando vengas aquí cuando vengas tierra adentro, aquí por los Madriles, te recojo y nos venimos en un momento. Aquí a la Mancha manchega. Si tienes que ir al archivo de don Álvaro de Bazán, te coge de camino. Sí. No, sí, efectivamente, al viso sí me queda por eso de paso, te digo. Más o menos. Hago un repostaje ahí con vosotros y luego me voy. Bueno, no sé si llegaré y luego si hago repostaje con vosotros. Claro, puede ser complicado. Sí, bueno, si hay que acercarte, te acercamos. Tampoco. Te vaciamos como el Glorioso en Corcubión, te vaciamos aquí, ya está. Aquí está. ¿Y dónde ha salido? Nosotros no sabemos. Se lo dejamos aquí. Muy bien, Guillermo. Pues sí. Pues muchas gracias por todo. Que muchísimas gracias, que es un gustazo tener gente que sabe y que controla de todas estas cosas, que normalmente no es lo que se estudia en los libros de texto, que no es lo que aparece, pero que son historias tan chulas, que hay que difundirlas y a nosotros nos gusta mucho. Así que nada, voy a subir un poquito la música y bueno, te despedimos de aquí, pero ahora te despedimos un poquito más en privado y esperamos que estés por aquí pues pronto otra vez, cuando te dé la tabarra otra vez, Joaquín, como dice. Pues nada, un placer y muchísimas gracias por supuesto por la invitación y vamos, yo encantado. Yo cuando me invitéis, ahí estaré. Muy bien, espérate por ahí un poquito. Hay unos pastelitos que se llaman, está por ahí por la Iruela, que se llaman acojonantes. Pues acojonantes. Este es un pastelito. Este es un pastelito de estos. Es un acojonante. Da gusto bien hablar con gente que sabe, siempre lo decimos de nuestros invitados, pero ostras, cuando es así, además majo, que es la. Además que es que, pues eso, muy cercano. Lo que decimos, aprendes porque mucho. Es que da gusto escucharle, da gusto. La sapienza que tiene. Ay, sapiencia. Le dijimos la otra vez que tenemos aquí a un encomendero asturiano ilustre. Creo que sí, que se no me acuerdo. Me suena. Sí, se lo recordamos, se me ha olvidado. Como le tenemos que mandar el programa mañana mismo, se lo dices. Luego ya se lo dices y se lo voy contando. Y le hablas de Menéndez. Exactamente, de Pedro Menéndez de Avilés. Bueno, pues nada, que no da esto para mucho más. Me tenéis que ir diciendo qué hacemos la semana que viene, ¿vale? Así que ir pensando.
he puesto una música así un poco psicodélica. De relax. Un poquito. Bueno, pero está bien, Bueno, bien. pues vale. A lo mejor te animas a... Esta vez sí que tienes ya tema para la semana que viene y esas cosas. Digo Pues yo. lo mismo te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? ¿De María Sarmiento? ¡Ey! Esa frase la he oído yo hace poco. ¿Te suena? Lo de Sarmiento. Lo de la María Sarmiento. Sarmiento. La de María Sarmiento. Bueno, pues sin más pistas, un cuento. Sin más pistas, un Pues cuento. La semana que viene en La Perla Negra tendremos un cuento. Y tendremos serendipias. Eso está muy bien. Cosas Sí. inventadas, que he dicho yo. Inventos. Porque ya hablamos una vez de cosas que se descubrieron por casualidad, pero también me refiero a sitios, a lugares, que ya hablamos, tú hablaste de serendipia. Sí. Y también hay muchas, se dice que el 30 y tantos % de los inventos del hombre son por casualidad. O sea que no la mitad, pero Pasa casi, que hay que estar ahí. Sí. Hay que estar ahí en el momento adecuado. Y don Joa, usted nos trae... Sí, terminaremos con Isabel antes de que se nos eche el tiempo encima. Eso para recordar que el 13 de diciembre hará los 550 años. Creo que hay fiestuki en Segovia, Sí, donde fue puede ser. la proclamación como reina de Castilla. Entonces pues terminaremos el segundo programa, el que empezamos hace 15 días. Pues que lo nació hace terminamos 15 ahora. días, pues ahora ya es jovencita. Ahora ya jovencita, Y ya exactamente. dice que por aquí está Fernando. Bueno, pues Ujú. puede que quede un programa no tan bueno como el de hoy, que ha sido muy bueno. Pero bueno, Pero nosotros hacemos- también pero, exacto, tenemos en nuestro nuestra que hacer, línea. Claro. En nuestra línea. Bueno, pues un poquito más de queso, un poquito más de el chorizo que Poco te has más, traído. poco más. Para el próximo Sí, que día, está digo. el próximo día hay que traer un saco. Don Juan, don Joaquín, hasta la próxima. Nos Hasta vemos. luego, Lucas. Lugar